Listo. Entonces, por favor, cuando gusten, pueden hacer su registro por el chat, por favor. A ver, voy a dar un ejemplo de cómo tiene que ser el registro, ¿ya? Digo, hola. Buenos días. Ahí está. Entonces, espero un registro similar de ustedes, por favor. Ya, creo que ya podemos comenzar. Voy a empezar a proyectar mi presentación. Por favor, me dicen si se está visualizando. ¿Se logra ver? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo está? Buen día. ¿Me escuchan bien o me escuchan entrecortado? Se le escucha bien, ¿Se licenciado. escucha bien? ¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Excelente. Ya, comencemos entonces. Esta es nuestra primera sesión de la continuidad del docente anterior de la materia de economía monetaria. Yo he tenido una conversación con él. Estoy a la espera de un informe oficial que me dé cuenta del avance que han tenido. Pero por la pauta brindada, él me explicó que el último contenido abordado comprendía el tema de la teoría cuantitativa del dinero. Si ustedes ven en el programa del licenciado Escobar, como tema 6, que dijo que ya habían empezado conversando con no sé cuándo, no sé si el anterior miércoles, no sé si el anterior lunes. Si ustedes me brindan la pauta, lo agradecería enormemente. Y con esto damos continuidad. Todo lo demás que él habría avanzado en cuanto a evaluaciones, a actividades, tareas, todo ello, no estamos empezando de cero, ¿ya? Entonces quiere decir que estamos sumando a lo que él ya había hecho. A ver, voy a dar algunas pautas de inicio para que ustedes, por favor, me den sus puntos de vista. Quiero tener un breve apunte organizativo. No me va a demandar esto más de 5 minutos para enlazar algunos elementos que seguramente pueden ser distintos de lo que trataban con su anterior docente. El primer elemento que les decía, todo lo evaluado con el licenciado Escobar continúa, ¿no? Entonces han dado un primer parcial, entiendo, tenían ciertas lecturas evaluadas, existía también una dinámica que posiblemente era distinta con él y yo buscaré brindar continuidad con la pauta que ustedes también me vayan indicando, ¿no? Si hay algunos elementos que seguramente lo tenían dimensionado con él, me lo hacen conocer y evaluamos la conveniencia de dar continuidad a lo mismo. ¿Ya? Entonces, por favor, ese es el primer elemento que quisiera que ustedes lo tengan en consideración. El segundo elemento, que es algo que ya les he referido por chats y también se los pongo ahora y están dando cumplimiento en medida de que estamos charlando, que van ingresando, ¿no? Solicito, por favor, que ustedes puedan hacer la identificación. Veo que todos ustedes tienen el nombre y apellido en el ribete de su imagen, ¿cierto? Entonces, el registro se lo hace de inicio por el chat, como lo están haciendo, donde saludan, dicen hola, su apellido y su carnet de identidad. Y les voy a solicitar hagan este mismo procedimiento al concluir. Ustedes saben que el Zoom automáticamente
graba nuestro chat, se lo sube a la nube y me explicaron que ese es un registro semejante, análogo a realizar, no sé, pues si yo estaría pasando en papel y lápiz una plantilla y que ustedes pongan su firma al ingreso del aula, ¿no es cierto? Es semejante. Entonces, vale de misma forma. La forma de ir evaluando su asistencia en clases es a través de este registro. Ya. Lo otro es, durante la sesión, yo voy a solicitarles una participación activa con cámara prendida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Entonces, a ver, voy a darle el siguiente punto. Para mí, la participación es un elemento fundamental. De hecho, es gran parte de la ponderación de la nota parcial, que eventualmente va a sumar a la nota final. Tiene que ver con participaciones. Por supuesto, habrá alguna prueba parcial. Quisiera que hagamos un trabajo final, que eso yo les voy a relacionar en su momento oportuno, pero la participación activa es fundamental. ¿Cómo realizan ustedes su participación activa? Pueden abrir micrófono, yo puedo solicitarles, decir, Oscar, por favor, ayúdenme con este elemento, Olivia o quien corresponda. Pero ya que somos muchos, por supuesto que la participación no va a dar para escucharlos a todos. Voy a escuchar unas 3, 4 personas, pero todos deberían participar. ¿Cómo participan todos? Mediante el chat, ¿cierto? Entonces, si se hace una pregunta, entonces ustedes van relacionando su respuesta a través del chat, por favor. A ver, otro elemento. Yo soy dado a que ningún contenido se lo puede enlazar de manera memorística. Ustedes se están formando como profesionales en ciencia social, por tanto, se requiere que tengan un análisis crítico, reflexivo, donde el tema del cuestionamiento, el dudar, tanto de lo que yo voy a decir como de lo que voy a transmitir, es sumamente importante. Entonces, quisiera, por favor, que no den nada por sentado, que no se considere de lo que yo estoy relacionando es la verdad pura y absoluta, sino todo lo contrario. Cuestionen muchos de los planteamientos que voy a relacionar, hasta en el sentido de parecer ilógicos, absurdos, y por supuesto brindar una acotación que sea de criterio personalísimo, muy de la mirada de ustedes, ¿ya? Entonces, ese elemento es sumamente importante. Nos vamos a olvidar de la vieja escolástica, donde resulta que yo he visto de estos exámenes que se realizan a través de la virtualidad, donde les dicen cámaras prendidas, ¿no? Vamos a tener un examen en los, no sé, va a durar 20 minutos, media hora, 45 minutos, lo que corresponda, y no pueden apagar sus cámaras, ¿no es cierto? En el entendido de que no se pueden separar del teclado, y resulta que es una lógica de memorizar ciertos elementos. Lo memorístico para mí no es un objeto a ser evaluado, ¿cierto? Porque es muy fácil abrir una página de Google y poner la información que corresponda y nos sale en fracciones de segundo ingente cantidad de información. Entonces, ya el tema de la consulta a través de la virtualidad no tiene sentido más que es comprender dar cuenta de algunos elementos puntuales más que memorizarlos, entenderlos, ¿no? Entonces, nuestros exámenes, nuestros parciales van a tener esa esencia, van a tener la lógica de pensar antes de que yo les diga, no sé, un dato fáctico, ¿no es cierto? Un elemento fáctico que ustedes tengan que, no sé, como en el colegio, que les dicen, ¿quién es el autor del himno nacional? No me interesa. Estos elementos son irrelevantes. O que me den una fecha puntual, ¿no? O que de pronto les enlace algún elemento de manera memorística, eso es irrelevante, no interesa. Otro aspecto. Vamos a propiciar
a que exista un trabajo final. No sé cuál sea su experiencia de ustedes en realizar investigación de corte científico. Yo quisiera promover a que ustedes recurran a su bagaje de otros trabajos que han hecho, pero esto no es, decía, el trabajo de la escuela, ¿cierto? Sino es hacer un artículo, un paper, que tenga los elementos propios de una investigación de carácter académico, utilizando el método, ¿cierto? Entonces, en base a los contenidos que nosotros avancemos en la materia, yo les voy a brindar un formato tipo, un formato IMRD. Vamos a hacer un ejemplo conmigo. Vamos a utilizar datos y ese va a ser nuestro trabajo final, finalísimo, que eventualmente, no sé cómo logre el vínculo con el Instituto de Investigaciones Económicas o con algún nexo que tenga de difusión oficial nuestra carrera, vamos a buscar que se lo publique, ¿no es cierto? Quisiera que ustedes, producto de esta materia, como uno de los resultados finales, tengan todos ustedes un artículo científico pequeñito, pero riguroso, que pueda mostrar, que pueda nutrir su perfil profesional desde ya, ¿no es cierto? Yo les voy a preguntar a muchos de ustedes, no sé, cuando pongo el nombre de alguno de ustedes en el buscador, ¿qué es lo primero que me sale? Me sale, no sé, qué tipo de perfiles son los que se reflejan. Pero el perfil que debería salirme de ustedes debería ser un perfil académico, ¿cierto? Que muestre sus elementos sobresalientes, que muestre su producción intelectual, que cuando yo entro a un Google Scholar, a un Google académico, tengan ustedes un perfil académico que ya vaya nutriendo los trabajos que han venido realizando y, de ser posible, estos estén a disposición en la web. Yo sé que esto más adelante se va a convertir en su difusión de su tesis de licenciatura, quién sabe más allá una tesis de maestría, un doctorado o lo que corresponda, ¿cierto? Entonces ustedes ya tienen que tener esa perspectiva de ver cómo es que van cimentando su perfil profesional, ¿ya? Esos son los elementos que yo puedo por ahora apuntar como aspectos que necesito que los consideren. Por favor, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, simplemente abren micrófono y me lo dicen, o voy a revisar más allá de su registro de asistencia, si es que existe alguna consulta en el chat, ¿ya? Yo generalmente reviso constantemente el chat. Y nuestro otro canal comunicacional es el WhatsApp, ¿no es cierto? Que les decía, el WhatsApp es 24/7, entonces, el momento que ustedes lo requieran, me hacen una consulta por ese día, por favor. ¿Ya? Sí, he visto que todos están llenando su registro como lo he solicitado. Me parece espectacular, me parece fabuloso. Excelente. Buenísimo. ¿Existe alguna duda? Buenos ¿Comentario? días. Adelante, por favor, le escucho, Lidia. Tenía una pregunta. Las grabaciones que va a ir grabando a lo largo de las clases, ¿nos va a ir pasando o es que no? Es una pregunta. Luego, también otra pregunta es que si vamos a ir un poco reflexionando de la actualidad, ¿no? Que está pasando en el conflicto de Rusia-Ucrania, pero Fabuloso. también sobre los temas, digamos, que abarcan, ¿no?, la materia. Y esas preguntas, licenciada. Excelente. A ver, respondiendo a Lidia, y esto es para todos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acaba la sesión, el Zoom compila en unos minutitos, entonces yo voy a subir en un canal YouTube nuestro video y les voy a poner el link a disposición tanto en el WhatsApp como en la plataforma, ¿ya? Entonces ustedes van a poder revisar la clase nuevamente, lo que hemos tratado en la sesión de hoy lunes, por ejemplo, hasta el mediodía, ya la van a tener a disposición. Ojo con esto, eso no quiere decir que la videograbación es un reemplazo de su presencia en clase. Ese es un aspecto que ha sido el director de carrera, el licenciado Pichona, muy insidioso conmigo, ¿no? No puedo brindar el espacio para que ustedes consideren que producto que vamos a tener las videograbaciones, ustedes den cuenta de, bueno, con la videograbación yo puedo prescindir de estar en clases. Eso no es un reemplazo, ¿ya? Ese es un aspecto que quiero que tengan bien en cuenta.
pero sí me sirve para recapitular posiblemente algún aspecto que hemos tratado a la rápida durante la sesión. Entonces uno ve la videograbación y da cuenta, ¿no es cierto? Entonces de eso sirve nuestra videograbación. Y por supuesto, ahí con eso respondo a Lidia de decirle de que todas nuestras grabaciones va a estar tanto en WhatsApp como en la plataforma. Y la vamos a tener relativamente rápido. No van a esperar a la siguiente semana que tengo la videograbación, sino lo van a tener lo que me demore en subir el video a YouTube, en un canal oculto, que se las pongo en consideración de ustedes, para que ustedes puedan reproducir. ¿Ya? El otro aspecto que me decía Lidia, y también es para todos. La materia tiene un componente teórico, pero ninguno de ese componente teórico va a tener validez si no tiene correlación actual y con mirada de lo que es el mundo en el momento, a 2022, en un contexto pandemia, y Bolivia inmersa en esa realidad. Entonces van a ver, en relación de muchos de los apuntes, no es que de pronto voy a hablar, como hoy día, ¿no?, de la teoría cuantitativa del dinero de manera aislada, sino vamos a traer la lógica de la teoría de la cuantitativa del dinero a la mirada de lo que es Bolivia. De hecho, les tengo preparado un documento, un paper de Luis Fernando Escobar, donde la teoría cuantitativa, utilizando evidencia empírica, aplicado a los datos Bolivia, ¿cierto? En su momento vamos a entrar a la página web del Banco Central, por decir algo. Vamos a descargarnos los datos de agregados monetarios, no sé, algunos flujos que sean interesantes de relacionar de cualquier página web del mundo que siempre están a disposición, y vamos a tratar de revisar datos reales, ¿no es cierto? Es decir, no puede quedar en lo abstracto, no puede quedar simplemente en lo que dice el texto, ¿no es cierto? Tenemos que traer a la realidad todos esos conocimientos. No sé, ustedes me auxilien, por favor, con esta pauta. Entiendo que al nivel formativo en el cual se encuentran, que puede haber ciertas distinciones en materias, ya habrían pasado econometría. ¿Es una materia que ya han pasado o la están pasando? No sé si es que alguien me puede brindar esa pautita. ¿Ya han pasado econometría? Estamos pasando, licenciado. Están pasando. ¿Econometría 1, econometría 2? 1. Ya. 1. Entonces, no es que yo de pronto voy a dar cuenta de elementos avanzados, pero sí algunos elementos que puede ser que sean familiares para ustedes. Me invento alguno de ellos, ¿no? Estadísticas ya han pasado, eso sí, porque creo que es un requisito para tener econometría. Entonces, si de pronto hablo de un coeficiente de correlación de Pearson, es algo que intuitivamente lo tiene uno en mente. Si hablo de mínimos cuadrados en 2 etapas, va a ser elementos que uno los tiene en mente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dar cuenta de ese tipo de instrumentación estadística, econométrica, cuando sea el caso. No sé si con eso respondo, Lidia, o se me ha quedado algo ahí suelto. ¿Está bien? Gracias, licenciado. Sí, lo he entendido. Fabuloso. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario, sugerencia, inquietud? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, sigamos entonces, ¿ya? Igual yo voy a estar pendiente del chat para ver si es que algo se presenta. Bueno, entonces, vamos a ver. Pensemos, yo sé que han hecho un primer avance con su anterior docente de la teoría cuantitativa del dinero, pero hagan de cuenta, por favor, que estamos viendo este tema de cero. Yo, a lo largo de las sesiones, estilo utilizar muchos conceptos. Ustedes comprenderán que un concepto no es un postulado que no relaciona elementos acabados, elementos que están agotados y que de pronto puede dar una característica de ser modificable, alterable, que de pronto puede ser cuestionable, ¿no es cierto? Puede cambiar en función del contexto, en función del autor, en función de la situación,
¿cierto? Entonces, muchos de estos conceptos nosotros mismos los vamos a cuestionar y vamos a complementarlos y vamos a relacionarlos con nuestra realidad. Si estoy hablando de teoría cuantitativa del dinero, y esto es un aspecto bastante trivial, ¿qué relaciono? ¿Qué es una teoría? No sé si es que alguien me puede auxiliar. Brindando una pautita, puedo usar el chanchullo Google y decir qué relaciona de una teoría. Creo que esto iba antes, así. Iré en ese orden primero. Primeramente, quería relacionar a secas qué es una teoría. Si gustan, pueden responderme por chat, pero también quisiera conversar con ustedes. Por ejemplo, quisiera conversar con Nicolás Valdivieso. Si me puede dar una pautita de decirme qué es una teoría. Si puede abrir su cámara, por favor, y dar una pauta intuitiva de qué es una teoría. ¿Cómo está, licenciado? ¿Me logra ver? Buen día. Claro. Verle no. Está su cámara en... ¿Ahora me ve? Ahora sí le veo. Ahora sí. Excelente. ¿Cómo está? Escuche, por favor, adelante. Bueno, yo creo que una teoría es como un conjunto de ideas que uno va formulando de acuerdo a un tema. O sea, pueden ser tal vez considerado hipótesis de algo y que se van concretando a lo largo del tiempo, ya sea con investigaciones o algún otro tipo de cosas. Excelente. ¿Se le viene en mente un ejemplo de una teoría cualquiera que haya visto en la carrera o que haya escuchado Le de puedo biología decir, no cualquiera? sé, la teoría objetiva del valor o la teoría subjetiva del valor. Me parece fabuloso. Me parece fabuloso. Muchísimas gracias. Tal vez Edison Pazzi puede complementar algo más respecto de qué es una teoría. Buenos ¿Cómo está? días, licenciado. A lo que yo también puntualizo es que la teoría es un método o una forma en la cual una persona o un grupo de personas dan su opinión a cierto punto de vista o a cierto tema que está, a cierto tema que están averiguando o investigando. Ya, me agrada. Pero quiero hacer una precisión del tema de la opinión. Eso lo voy a enlazar un momentito con mi siguiente pregunta. Ya, hemos hablado de una teoría que puede ser un conjunto de postulados, ideas, hipotetizaciones, planteamientos que buscan, esto por favor apunten en sus notas, una explicación relativamente coherente de la realidad. Una teoría no puede estar alejada de la realidad. Una teoría debe dar cuenta de la realidad. Y en esa pauta de lo de las opiniones, ya, puede ser, pero ahí quiero hacer la distinción. ¿Y cómo relaciono una teoría científica? ¿Cuándo hablo de una teoría científica? No sé si es que alguien me puede auxiliar. A ver, escucharemos una dama. Joana Ticona, tal vez me puede contar un poquito su mirada. ¿Y qué hablo con una teoría científica? Nadia Coaquira, tal vez está. Sí, licenciado. Adelante, le escucho, por favor. Y el resto, por favor, igual con lo de la teoría, igual con la teoría científica. Como les decía, no voy a de pronto escucharlos a todos. Chat, por favor. Una teoría científica es, y yo voy revisando ahí su chat, lo que tengan que decir. Adelante, por favor, le escucho. Ya. Bueno, una teoría científica es aquella que está basada en hipótesis o supuestos verificados, ya sean por un grupo que lo esté investigando, ¿no? En ocasiones puede que, que no resulte o que no sea verificable. Ya, vale, está muy bien. Y parece una contradicción,
Una teoría científica, y esto quiero que también lo apunte, no necesita ser verificada, pero se la debe verificar. Parece una contradicción, ¿no es cierto? Una teoría científica es un planteamiento que no requiere de ser verificado, pero necesita de evidencia empírica para que gane confiabilidad, para que gane rigurosidad, ¿no es cierto? ¿Qué refiero con evidencia empírica? Datos. Se debe contrastar con datos, ¿no es cierto? Hay un planteamiento que da cuenta de la realidad y a través del método científico que va a hallar la temática, va a lograr una problematización, se hace un planteamiento de ciertas preguntas de investigación, se hipotetiza, una hipótesis es una respuesta antelada a esa pregunta de investigación, se plantea una metodologización de cómo voy a responder a esa pregunta de investigación, voy a la realidad, capturo datos y veo si la hipótesis planteada debe ser rechazada o no rechazada provisionalmente. Entonces, la teoría científica, dos características. Usa el método, no requiere ser contrastada, pero se la debe contrastar. ¿Ya? Ahí me está diciendo algo más, me dicen algo más en el chat. Teoría científica es un planteamiento de un sistema abstracto, fabuloso, hipotético, deductivo. Ahí, ojo, vamos a hablar de diferentes formas de inferencia, de inductiva, deductiva, pero luego no vamos a confundir ideas. Una explicación científica, un conjunto de ideas relacionado con observaciones que tiene evidencia empírica. Fabuloso, fabuloso, va bien. ¿Ya? A ver, si estoy dando cuenta, Nicole me decía esto. Ya si tienen algún comentario más por ahí, quieren complementar, chat. ¿Qué será una teoría científica en lo que nos compete, en economía? ¿Cuál será la distinción de la teoría en nuestro ámbito de estudio, desde la perspectiva del economista? ¿Qué distingue la teoría? A ver, hablaremos con alguien que no ha hablado todavía. Paola Uscama. Uscama estoy diciendo de incompleto tal vez su nombre, es que solamente leo parte de su apellido. ¿Se encuentra? O simplemente voy a apuntar como no está. Ya, hablaremos con Guara entonces, Guara Aparicio. Ya, tampoco la encuentro Guara. Hablaremos con Catherine Kenta. Ya, a ver, solamente para relacionar, es lo que estoy haciendo en este momento y no estoy escuchando con quienes estoy hablando, ¿cierto? Entonces puede ser que Catherine Guara, con quienes acabo de hablar, hayan ingresado a la videoconferencia y hayan puesto su nombre y su carnet de identidad. Si no logro tener esta comunicación, ahora está hablando Catherine, ¿no? Simplemente para completar la idea. Si no logro tener la comunicación con Catherine, que ahora la estoy teniendo, no tiene sentido, ¿no? Su registro del carnet de identidad, ¿no es cierto? Es como si no estuviera. Catherine, le escucho. Adelante, por favor. Es que tengo problemas de conexión. Pierda cuidado, es comprensible. Simplemente cuando les ocurre esa situación, me escriben por el chat, ¿no? No estoy pudiendo conectarme o de pronto mi micrófono sea, no, cualquier cosa que ocurra tecnológica, ¿no? Le escucho, Catherine, le escucho muy bien. Se anda reiniciando y de eso no pude Pierda cuidado, eso es comprensible, es comprensible. Cuénteme un poquito respecto de, a ver, es intuitivo esto que estamos hablando, Catherine. Hemos hablado de la teoría como cierto planteamiento, hemos hablado de la teoría científica como un planteamiento que usa el método y requiere de evidencia empírica. ¿Y cómo se da cuenta de esta teoría científica en el ámbito de la economía? Lo que se le venga en mente, por favor, Catherine, no es una respuesta memorística. ¿Me escucha, licenciado? Le Perdón, escucho muy bien, se le escucha muy bien, se le escucha muy bien. Prácticamente sabemos que una teoría científica
ya trata de lo que ver un análisis, tanto una sistematización de lo que trata de abordar, ¿no? Una teoría. ¿Algo por ahí? Está muy bien, pero tal vez, Catherine, ¿cómo se manifiesta eso que usted ha dicho en la economía? ¿Y cómo se da cuenta en nuestra carrera, en la carrera de economía, la lógica de una teoría científica? Lo que haya visto en sus cursos anteriores, lo que haya visto, lo que se le venga en mente de lo que... Adelante, le escucho. Adelante. Ahí ven. Analizando una de las variantes Sí, de lo que tiene que ver ya nuestra economía, por ejemplo, tanto en el consumo, excelente, inversión y excelente. más. Va por ahí, Catherine. Eso es la lógica, ¿ya? Por favor, tomen en cuenta. Estoy viendo por ahí algunas respuestas que me están dando de la teoría científica aplicada a la carrera, pero esto realmente quisiera que calen ustedes. Nuestra carrera, la carrera de economía, la economía es una ciencia social, ¿no es cierto? Que estudia eventos de la cotidianidad, que pueden ser expresados en grandes agregados, como posiblemente interacciones más de agentes económicos individualizados. En esa esencia, la teoría científica aplicada a la carrera de la economía, igual, son planteamientos, son hipótesis, son postulados, respaldados en evidencia empírica, en datos, que tratan de brindar un acercamiento lo más riguroso posible a la realidad económica. A ver, Verónica me dice, una teoría científica en economía es un conjunto de hipótesis, modelos, excelente, que tratan de explicar teóricamente sucesos que ocurren en la realidad económica, ¿no? Y lo que decía Catherine, ¿no? Hay variantes, solemos hablar de variables, ¿no? Como el consumo, el gasto, la inversión, el ahorro, el producto, bueno, infinidad de variables. En este caso vamos a hablar de variables monetarias que van a dar cuenta justamente de esta aproximación a la realidad. ¿Ya? Por ahí tengo alguna intervención más. Por ejemplo, la de Luz me dice, la teoría económica agrupa las leyes de la ciencia económica. Esta se agrupa en dos ramas, micro y macro. Como ejemplo, las leyes de la oferta y la demanda. Por favor, miren, lo que Luz dice está excelente. Lo que Verónica dice está excelente. Pero me preocupa por qué no veo más intervenciones. Lidia, por ejemplo, me dice, ¿no? Una teoría científica en economía consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, eso me agrada, luego vamos a hablar de eso. Y las dos características fundamentales de este método son la fiabilidad, falibilidad, excelente, vamos a hablar de la falibilidad, y la reproductividad. Ya luego vamos a hablar de ese elemento que tal vez podemos darle otra connotación. Carla me dice, la teoría científica en economía es el conjunto de hipótesis que trata de modelizar, así como explicar los distintos aspectos de realidad económica. Ya. ¿Por qué yo propicio a que todos participen por el chat? Porque sus intervenciones por chat cuentan también, ¿no es cierto? Entonces se están sumando puntaje con las intervenciones del chat o las intervenciones a micrófono abierto. ¿Ya? Seguimos, por favor. ¿Qué será entonces? Y esto es un poquito más específico, ya tienen gran parte de materia avanzada. Una teoría científica en economía monetaria. ¿Cómo se manifiesta todo lo que acabo de decir, pero aplicado a la materia? ¿Qué explicamos en la materia entonces? ¿Qué tipo de realidad explicamos en esta materia, en esta asignatura? A ver, escucharemos a alguien más. Voy a abrir otro micrófono esperando encontrar a alguien con quien no he hablado hasta ahora y verdaderamente encontrarla. Ludi Suntura. Ya. Carlos Flores. Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo se da este tema de la aplicación de la teoría científica en nuestra materia de economía monetaria? Si me puede auxiliar con esa pautita. Intuitivo igual, ¿no es cierto? Si gusta igual puede apoyarse en
Chanchillo Google, ¿no? Sí, licenciado. O sea, la pregunta es ¿cómo se aplica la teoría económica en economía monetaria? Así es. La teoría científica, ¿no? La teoría científica en economía monetaria. ¿Qué han visto hasta ahora? Entiendo que de sus temas han visto el tema del dinero. Entonces, ¿cómo se manifiesta el tema de la teoría económica, la teoría científica, perdón, en la economía monetaria? Bueno, a ver, licenciado. Yo creo que eso se debe ya que una teoría económica no se refiere a un conjunto de hipótesis, de modelos, y eso tiene mucho que ver con la economía monetaria, creo que yo, licenciado, ya que tenemos que tomar en cuenta que qué es la economía monetaria. Y... Uy, licenciado, me ha complicado con esta No se preocupe, pregunta. está bien. A ver, dígame algunas de las variables que han visto en economía monetaria, la que se les venga en mente. De lo que han visto hasta ahora, que han hablado con el anterior licenciado. Bueno, en economía monetaria hablamos sobre todo el dinero, el Excelente, precio también, excelente, y algunos factores o bienes producidos. excelente. Ya, de lo que me acaba de decir, precios, dinero, bienes producidos, todos esos elementos son parte de una realidad social. Dentro de esa lógica de realidad social, la economía monetaria va a ser una aproximación a través del método científico, utilizando datos. Ya no son presunciones, vamos a utilizar datos para hacer el planteamiento de una teoría, una comprensión de la realidad, y a través de esa comprensión de la realidad vamos a contrastarlo con evidencia empírica basado en guarismos, en números, en estadísticas, en econometría, en lo que corresponda, ¿ya? Entonces van a ver que muchos de los planteamientos, como el que vamos a ver hoy, no pueden quedarse en abstracto. Tienen que ser corroborados con lo que ocurre en la realidad, ¿ya? Voy a leer un poquito de chat. Me dice Cáceres Olmedo, dice, creo que es, no sé si es su nombre Cáceres, una economía monetaria. La teoría analiza el papel del dinero, excelente, su demanda y su comportamiento en relación con el sistema económico. Ya, fabuloso. Comportamiento es importante. Omar, me dice Omar Barrios, una teoría científica en economía monetaria busca definir cualquier transacción dentro de un sector a partir del comportamiento del dinero. Excelente. Luego me dice Nicole, teoría científica en economía monetaria es aquella que estudia el comportamiento del dinero y la relación con el sistema económico. Explica cómo se determina el valor del dinero. Ya, va por ahí también. Luego me dice Oscar, teoría monetaria es la rama, ya, bueno, eso lo vamos a ver con, es más específico de lo que es teoría monetaria. Sigamos, por favor. Entonces, ¿de qué trata? Esto ya lo han visto con su anterior docente o he empezado a abordar. Una teoría cuantitativa del dinero. Si decimos que una teoría trata de explicar la realidad utilizando el método científico, en este caso fenómenos sociales más vinculados con el elemento lo material, lo másico, lo monetario, dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué trata la teoría? Lidia, adelante, le escucho. ¿De qué trata la teoría cuantitativa del dinero? Bueno, licenciado, vimos que la teoría cuantitativa del dinero se ocupaba en precisar cuáles son los factores que determinan el nivel de precio y también eh, ¿qué se llama? La cantidad de, también vimos el poder adquisitivo, ¿no? También es la cantidad de dinero también. Y bueno, en esta teoría cuantitativa del dinero, vimos la teoría clásica y la teoría ya desarrollada y cada uno de ellos vamos abordando. Excelente. Muchísimas gracias, Lidia. Pero quiero hacer una precisión de lo que ha dicho Lidia. La teoría cuantitativa del dinero no es que se ocupa de explicar la determinación de precios, sino cómo los precios varían. Y a ese elemento de variación de precios nosotros le llamamos inflación. Sobre todo inflación precisando el incremento de los precios, ¿no es cierto? Cuando los precios aumentan, ¿cierto? Entonces, la teoría cuantitativa del dinero lo que va a buscar es brindar una explicación coherente,
utilizando el método científico, a la inflación. ¿Por qué los precios cambian? Más que una determinación de por qué estos varían, ¿ya? A ver, leo chat un poquito. Me dice Santiago, teoría cuantitativa del dinero es una teoría económica que pretende explicar las causas de la inflación. Excelente. Es decir, las variaciones de los precios y el valor del dinero en un país. Excelente. Va por ahí, ¿no es cierto? Entonces, no es que es la determinación de los precios se determinan por otras características, sino cómo estos cambian, cómo estos varían. Y generalmente, los precios tienden a variar hacia la alza, tienden a aumentar. Por eso se habla de una teoría que trata de explicar cómo es que los precios van aumentando en el tiempo. Y cuando hablamos de aumento de precios, estamos hablando de inflación, ¿ya? Andrés me dice, la teoría cuantitativa del dinero busca entender la relación entre la cantidad de dinero en la economía y los movimientos en los niveles de precio. Excelente, ¿no es cierto? Vamos a hablar de cuánto dinero circula, cuánto dinero existe, que son dos conceptos distintos pero vinculados, y cómo esta circulación del dinero va a mover los precios en la economía, ¿no es cierto? Como esta vinculación. Y por supuesto que para la política monetaria y eventualmente para la política económica de un país es importantísimo. Va a ser importantísimo saber qué es lo que está ocurriendo con el movimiento de los precios actualmente en Bolivia, en el mundo. Si realmente el tema de no sé, pues Ucrania, Rusia nos está afectando, si la pandemia nos va a afectar un poco más, cómo nos ha afectado. Hay vinculaciones con el empleo, hay vinculaciones con la producción. Lo vamos a hablar eso en un momentito más. Entonces, la teoría cuantitativa del dinero relaciona la oferta monetaria con el nivel general de precios, ¿ya? Ahora, la pregunta que les hago. Cuando hablo de oferta monetaria, ¿qué se compone? ¿Qué es la oferta monetaria? ¿Cómo se lo cuantifica? Y aquí quisiera hablar más de, por eso les pongo en paréntesis, Bolivia. ¿A qué refiero con oferta monetaria? A ver, voy a tratar de hablar con alguien. Voy a ver con quién puedo hablar. Hablaré con Carlos Carrasco. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué es la oferta? ¿Cómo se compone la oferta monetaria en Bolivia, si quiere verlo así? Bueno, ¿no? La oferta monetaria es la cantidad de dinero, ¿no? Que está disponible en una economía. Y Excelente. esto no es para comprar bienes y servicios. O, ya hablamos también, ¿no? De los bonos. Fabuloso. La oferta monetaria no está determinada de manera conjunta por el sistema bancario, ¿no? Y, o sea, determinado por el Banco Central, en este caso, en Bolivia es el Banco Central el que determina, ¿no? La oferta monetaria y la demanda monetaria y todo eso. Ya, si me auxilia con lo que acabo de decirle. ¿Es posible tener precisión de cuánto dinero existe dentro de nuestra frontera, dentro de Bolivia? ¿Podremos tener ese dato? Según mi análisis, no creo, licenciado, porque es, diariamente no circula, entra y sale dinero, ¿no? Al país. Está bien. Eso por el lado de la demanda, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas están agarrando dinero? Y puede ser que dinero salga de nuestras fronteras, ¿no es cierto? A pesar que el boliviano sale de la frontera, ¿no es cierto? Sale por desaguadero, por decir, no vale nada, ¿no es cierto? Entonces, el dinero, el papel, el billete, solamente vale dentro de nuestras fronteras, ¿no es cierto? Pero el punto es el siguiente. ¿Quién es el único emisor de dinero? De bolivianos. El ¿Cuál Banco es la Central. última? El Banco Central, ¿no es cierto? Entonces el Banco Central tiene la precisión de cuánto billete ha emitido. Por tanto, ese es un dato preciso, ¿no es cierto? ¿Cuánto dinero circula? Ese es otro elemento que lo vamos a hablar, ¿no es cierto? Pero la oferta monetaria, al ser una cantidad de dinero que está en tuición del Banco Central, es un dato que nosotros podemos
tenerlo. Es un elemento que no, si bien se puede estimar cuánto está presente en la economía, cuánto está circulando, el Banco Central sabe con precisión cuáles son sus flujos de circulante, ¿no es cierto? Sus flujos, perdón, de dinero emitido, ¿no es cierto? Es importante dar cuenta de este tipo de agregados porque de esa forma un país, un gobierno va controlando la liquidez dentro de una economía, ¿no es cierto? ¿Cómo se lo cuantifica? Eso lo vamos a hablar un poco más adelante al ver cuentas del Banco Central, al ver agregados, al ver M1, M2, M1' y todo lo demás, al ver, no sé, pues la base monetaria, al ver esos elementos, vamos a hablar de eso en un momento más, si no lo han visto ya con el licenciado Escobar. Ya, hablo más. ¿Qué será el nivel general de precios? Así como hace un momentito me han explicado la oferta monetaria. ¿Y qué es el nivel general de precios? ¿Qué es ese concepto que vincula el nivel general de precios? Catherine Ponce, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Qué es el nivel de precios? Carlos, adelante, por favor, le escucho. Bueno, el nivel general de precios es un indicador, ¿no?, macroeconómico muy importante que determina el poder adquisitivo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, podemos determinar el salario real, que es el salario nominal entre el nivel general de precios y nuestro poder adquisitivo, ¿no? Está muy bien, Carlos, y auxíliame una cosita más. Hay ciertos precios que por normativa se los puede fijar, ¿no es cierto? Se los puede establecer. Pero, ¿y el precio del tomate? ¿Y el precio de la papa? ¿El precio del pollo? ¿El precio de un PlayStation 5? ¿Quién lo determina? Bueno, según tengo entendido, es muchos factores que determinan, ¿no? Por ejemplo, el precio del tomate o no sé, bueno, a lo que he visto en la realidad, ¿no?, también puede determinar la oferta y la demanda. Del PlayStation 5, por ejemplo, ¿no? Determinado por, eh, como todo lo que hemos visto, ¿no?, en teoría microeconómica. Sí, está bien. Helen, me decía algo más. Le escucho, Helen. Adelante, por favor. Abra el micrófono. Sí, licenciado. Bueno, si nos basamos en evidencia, como indica, en base a la realidad, como decía, el precio del tomate puede variar de acuerdo también al clima, si han tenido pérdidas o desastres naturales, etcétera. Entonces, no solamente puede ser determinado por la oferta y la demanda, porque puede haber muchos ofertantes, pero y no puede haber demandantes en cierta época del año. Depende. Excelente. Y con lo que acaban de decir, si alguien me puede auxiliar con esta complementación, existirá, al igual que hemos hablado de oferta monetaria, ¿no es cierto? La oferta monetaria, uno puede relacionar en agregados, entrar a la página del Banco Central y verificar cifras, ¿no es cierto? Que nos dice a enero, a febrero, a marzo de 2022 y nos da en millones de bolivianos cuánto circulante o cuánto dinero emitido, lo que corresponda. Y con los precios, ¿dónde está la data de los precios? ¿Cuál es el indicador para ver los precios? ¿Y cómo se lo captura? ¿Cómo logro capturar el dato de los precios? ¿Qué se hace? ¿Quién tiene la pauta? ¿Quién sabe cómo va? ¿De la mano de qué va el tema de los precios? ¿De dónde saco datos? Ojo, que hemos dicho teoría científica aplicada, ¿no es cierto?, a economía monetaria, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar teoría científica, tengo que tener datos. Entonces, ¿de dónde saco el dato de los precios? Por ahí me dice Fiorella, me dice, el nivel de precios hace referencia al valor medio que tienen los bienes y servicios del país en un momento dado del tiempo. Excelente, eso está bien. Pero ¿y de dónde sale ese dato? El IPC. A ver, Micaela, si puede ampliarnos un poquito su respuesta que me ha dado en el chat. ¿Cómo se construye el IPC? Si alguien tiene una pautita por ahí. ¿Qué es el IPC? Para los que
Recién estamos Licenciado, ¿me recordando. escucha, perdón? Le escucho. Adelante, por favor. Licenciada, el IPC es el conjunto de precios El que acrónimo, ¿qué tiene el significa el IPC? registro, El acrónimo, empezaremos por índice ahí. de precios al consumidor. Excelente, buenísimo. Ya, adelante, por favor. Disculpe. Estos precios se basan en la canasta de la adquisición de los bienes y servicios que tiene una persona en el consumo de hogares, ¿no? Ya, a ver, les consulto y esto lo vamos a analizar intuitivamente. Entonces, ¿qué hace el INE? Va a preguntar hogar o por hogar en cuánto has comprado el tomate, en cuánto has comprado el pan esta mañana, en cuánto has comprado tu último Smart TV, el último Smart TV que has adquirido, cuánto pagas por el servicio Netflix. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se captura los precios? El dato de los precios. Mediante encuestas, licenciado. Ya, pero ojo, ¿no? Las encuestas, por ejemplo, las encuestas de hogares se realizan una vez al año. Entonces, eso querrá decir que los precios cambian solamente una vez al año. Si yo pregunto semana a semana, bienes que son perecederos, ¿no notan que estos cambian? Incluso día a día, incluso de la mañana a la tarde hay algunos precios que cambian. ¿Cómo llevo cuenta de este cambio de los precios? A ver, les pongo un ejemplo. ¿No notan que el precio de la papa, les voy a decir, cualquier precio, ¿ya? El precio de la papa es distinto en comprarlo en el Hipermaxi Zona Sur, de comprarlo en el Mercado Sopocachi, de comprarlo en el Mercado Rodríguez, de comprarlo a las 3 de la mañana en el Mercado Tiwanaku? ¿No les parece que el precio es distinto? ¿Cómo registro ese precio entonces? Micaela me dice, podría ser con el IPC generado por el INE, datos a partir del mercado. ¿Qué hace entonces el INE? Es importante, no sé si se han preguntado ustedes, ¿qué es lo que hace el INE? Y si realmente hace bien su trabajo, ¿no? Y yo estoy hablando como abogado del diablo porque yo he sido parte del INE, ¿no? Ya, Omar, adelante, le escucho. Bueno, licenciado, la verdad esta pregunta, por más que se vea básica, según yo, es bastante conflictiva, ¿no? Porque, bueno, es que, como usted dice, no se puede, o sea, al menos yo no creo que el INE pueda o esté tan centrado, tal vez, a partir del IPC, el hecho de ver por qué o cómo, o determinar el hecho de cómo fluctúan ciertos precios. Como usted decía, comprar una libra de tomate, no sé, del Hipermaxi o hasta en el mismo Quetal, ¿no? Que hay bastantes cosas de variaciones, ¿no? En un supermercado o en un mercado más informal, por así decirlo. Entonces, tal vez desde mi apreciación, y como le digo, al ser esta una pregunta bastante básica, entre comillas, y también dando una respuesta en ese sentido, pues sería tal vez el hecho que distintos factores los cuales influyen a la determinación de los precios, pero que ya no los da tal vez el Estado o el INE o algo así, sino que los da el propio productor a partir de una tal vez comparación entre otros productores. Bueno, y esto obviamente tiene que ver desde cambios o factores económicos, políticos, sociales, los cuales pueden llegar a determinar ciertos precios. Excelente. Esos son los elementos que yo quiero, por más triviales, por más básicos que parezcan, ese es el conocimiento que ustedes van a sacar de su formación de licenciatura, cuestionar las cosas. Es muy fácil dar una respuesta memorística, de decir el índice de precio del consumidor, pero ¿se han cuestionado de dónde sale el índice de precio del consumidor? Es incluso hasta jocoso, artesanal. Yo conozco el procedimiento de cómo el INE va a tocar de manera anónima, poco más y sin identificarse, va a consultar en la oferta mayorista ciertos productos clave en la economía.
no lo hace todos los días, va a tocar puertas a los supermercados, es decir, es jocoso, yo termino riendo porque no es la forma, estamos hablando de método científico, ¿no es cierto? Estamos hablando de teoría científica, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más artesanales somos en la forma de recolectar los datos, no existe teoría científica que soporte la realidad, ¿no es cierto? La realidad va a terminar alejándose de los datos cuando resulta que existen formas muy artesanales de capturar los datos. No quiero decir de que no existen también encuestas que respalden esta consulta. Existe la encuesta de presupuestos familiares, que no se la realiza año a año, se la realiza puntualmente en ciertos momentos del tiempo, que preguntan en el hogar ciertos gastos que son importantes. Por ejemplo, a ver, si preguntaríamos ustedes, hagan la analogía en sus hogares. ¿Cuál sería la persona en su familia, la persona idónea a la cual yo pregunto cuánto cuesta comprar el mercado del mes? ¿Quién sería la mejor persona para responder eso? Y no quiero hacer una presunción machista de lo que voy a decir, pero hay alguien que sabe más al respecto. ¿Quién es? La madre, licenciado. Generalmente son las mujeres, licenciado. La mamá, la jefa del hogar, ¿no es cierto? Es decir, Bolivia realmente es un estado, por más que exista una voz de las mujeres creando, es un estado matriarcal, porque la presencia de la dama es sumamente importante en el hogar, ¿no es cierto? Realmente maneja la economía del hogar desde una mirada clara de lo que la realidad le presenta, ¿no es cierto? Entonces, si al hijo menor o al papá le preguntan cuánto cuesta una libra de locoto, no sé, pues puede dar una pauta si está bien informado o puede incluso decir una pachotada, ¿no es cierto? Pero es la dama la que hace el mercado. Por supuesto también hay varones, ¿no? Pero generalmente en su mayoría en los hogares bolivianos es la dama la que conoce más al respecto, ¿no es cierto? Pese a eso, estamos hablando de encuesta de presupuestos familiares. ¿Acaso ustedes no comen su salchipapita fuera del hogar? Su fricasé, digamos, que no es del hogar. Entonces hay también consumo fuera del hogar, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se contabiliza? ¿Y esos precios, cómo se los registra? ¿Cómo se los lleva a mano? ¿Y cómo se registra los precios que fluctúan por las ventas por Internet? ¿Y cómo se registra si yo importo, no sé, bueno, realmente hay un mundo atrás, ¿no es cierto? Hay un mundo atrás que no es una respuesta tan simple. Hay una complejidad que nosotros necesitamos analizar para dar respaldo a este tipo de teorías, ¿ya? Voy un poquito más entonces, por favor. Voy a ver chat, si por ahí me han respondido algo en el chat. Me decía por ahí, Boris, me decía, los precios son un marco referencial, está bien, pueden disminuir o aumentar dependiendo de los factores, por ejemplo, las lluvias, hacen aumentar, subir el precio del tomate porque la oferta disminuye, ese factor no satisface la demanda. Sí, está bien. Hay factores de escasez, hay factores de demanda, hay factores de oferta, hay factores climáticos, hay aleatoriedad en los precios, son aspectos que vamos a hablar. El punto es, toda esta aleatoriedad, toda esta variabilidad, ¿son capturadas de manera adecuada por el Instituto Nacional de Estadística? Es otro cuestionamiento. Otro cuestionamiento es, ¿verá toda la variabilidad entre agentes? Si hemos hablado de Hipermaxi, Zona Sur, Mercado Tiahuanacu y resulta que el Mercado Rodríguez, imagínense la lógica de una urbe como La Paz, que es grande, pero y Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Beni, Pando, todo el departamento de Bolivia, y estamos hablando de urbanidad. ¿Y qué pasa en la ruralidad? ¿Cómo se dan los precios en el área rural? ¿Hará lo mismo el INE en el campo? Ir a tocar puerta por puerta y decir, ¿y cuánto ha comprado su librita no, lo que sea, ¿no es cierto? Esta mañana, entonces, esos aspectos son importantes de relacionar, ¿no es cierto? Cada cuánto una persona adquiere bienes durables, cada cuánto reemplaza su lavadora, su secadora, lo que sea, ¿no es cierto? Cada cuánto compra vehículos. Todos esos precios van a terminar influyendo en la lógica de esta explicación de teoría cuantitativa del dinero. Por eso que esto no es la explicación de una isla, ¿no es cierto? Donde hay dos habitantes y dos habitantes, fácil decir, uno produce cocos, el otro produce, no sé,
madera y de pronto intercambian, ya las transacciones son sumamente más complejas, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta, por supuesto, debe agarrar esta complejidad. Ya. A ver, voy a relacionar esto relativamente rápido. Sí, adelante, le escucho, por favor. Antes de pasar al Sí. otro punto, es lo que estábamos hablando sobre el INE, cómo debe o registra sus precios, ya que los precios van variando diariamente. Tal vez sería haciendo una encuesta, pero como vemos, la población es amplia, ¿no? Y no se puede ir a encuestar a todos. Y también cuesta presupuesto y dinero y tiempo también, ¿no? Y también, entonces yo creo que de esa población, de todo el país, pues sacan una muestra representativa y de acuerdo a eso van, ¿no? Registrando el precio que está, los precios que se ve también en el INE, ¿no? En sí una muestra representativa, tal vez, licenciado. Me parece espectacular su respuesta y agradezco que haya traído a colación el punto. Idealmente, si estamos hablando de un censo cubre, como lo vamos a hacer este año, un censo de población y vivienda, cubre el universo, cubre a los 11.7 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y por supuesto que no se puede parar a Bolivia todos los días para tomar datos censales. Una encuesta va a lograr una porción representativa probabilística, que a través de un algoritmo va a seleccionar un conjunto determinado de personas. De los 11.7, 30.000 de ellos, me estoy inventando, ¿ya? La gran pregunta, y eso se los voy a dejar, voy a hacer una pregunta retórica por ahora. Para capturar precios, ¿el INE utilizará una muestra probabilística? Les voy a soplar la respuesta al oído. No. ¿Ya? Entonces, algún rato si tienen en la carrera una visita de algún funcionario del INE, ¿no? Si el licenciado Humberto Aranda se aparece en el INE, le preguntan, ¿el índice de precios se calcula de manera probabilística? ¿Utilizan una muestra? Si les dice sí, les está mintiendo. No. ¿Y qué es lo que pasa al no usar una muestra probabilística? ¿Qué es lo que ocurre cuando no utilizo muestras probabilísticas? Estoy sesgando los precios. Estoy haciendo dibujo libre. Eso ya no es método científico, ¿ya? Ahí realmente estoy siendo irresponsable con el manejo de la información. Pero nosotros, como academia, como Universidad Mayor de San Andrés, como carrera de economía, estamos para cuestionar estos elementos, ¿ya? Entonces, idealmente debería ser un dato de una muestra representativa. Yo les doy la pauta y quisiera que ustedes corroboren. No me crean, ¿ya? Corroboren por su propia cuenta. No me crean. Hagan como que les estoy contando un chisme, ¿ya? El índice de precio al consumidor utiliza una muestra probabilística. Cuestiónenlo, por favor, ¿ya? Seguimos un poco más. El precedente histórico de la teoría cuantitativa del dinero. La teoría es una teoría vieja ya, que data del siglo XVI. El referente viene de una universidad que es ya ampliamente conocida, la Universidad de Salamanca. Estamos hablando del señor Martín Azpilicueta. El señor Martín Azpilicueta no había pues la carrera de economía, ¿no? Entonces los abogados, como que eran los múltiples, ¿no? Que estudiaban historia, filosofía, artes, y si veían algo de dinero, no sé, pues enlazaban dentro de su mirada el estudio de cuentas nacionales, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, el señor Azpilicueta como que va vinculando de que se está dando una dinámica curiosa en relación a los precios en toda Europa, ya en todo el viejo continente. Y esta revolución de precios se debe a una ingente llegada de metales, ¿no? Básicamente estamos hablando del saqueo por la conquista de dos metales esenciales, el oro y la plata, ¿no es cierto? Entonces empieza a abundar en toda Europa gran cantidad de dinero proveniente de América en general, ¿no es cierto? No estoy hablando solamente de Sudamérica, de Latinoamérica, de América en general, porque ha habido un saqueo importante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un largo precedente de historia boliviana, ¿no es cierto? A quienes en colegio no nos ha llegado esa historia de
si con toda la plata sacada del Cerro Rico de Potosí se podría construir un puente de Bolivia hacia España, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado ese tipo de historias que cuánto de ficticio, cuánto de real tendrán. Lo cierto es que se ha sacado una gran cantidad de metal. Esa gran cantidad de metal ha ido a nutrir arcas de los países que estaban más empobrecidos en Europa. Por ejemplo, España, realmente si Cristóbal Colón no hubiese hecho su descubrimiento, España estaba endeudada hasta muy complejo, ¿no? Sus cuentas nacionales eran muy complejas. Entonces, a través de ese canal de Inglaterra, España, Portugal, se ha empezado a generar un importante flujo de metales que no iba a la par de la producción de bienes, ¿no es cierto? Entonces, mucho metal, como sabemos que hay sobreoferta de oro y de plata, resulta que no va a la par de la producción de bienes y los precios de los bienes tienden a aumentar. Edison, le escucho, por favor. Adelante. Bueno, también citando sobre eso, lo que he ido investigando también en otra materia, me han hecho investigar sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, las consecuencias en cómo a Bolivia afectaron esas dos guerras, ¿no? En la Primera Guerra afectó en gran manera, ya que una gran parte de la producción de metales que había se ha ido dividiendo. Se ha ido dividiendo eh, para el para los países europeos, ya que Bolivia era un 20% del aportador de economía mundial en esas épocas y dieron muchos metales, mayormente Inglaterra. En la primera guerra, no, en la segunda guerra, se paró en la bolsa de valores de metales en Inglaterra y eso causó que hubiera un parate de la explotación del oro o del estaño, ¿no? Ya que era muy utilizado en esas épocas. Y también que el presidente Montes en esa época dijo que, que la producción de los metales o del estaño se bajara un 50%, causando que el pago de los salarios y de los costos de producción los pagara el mismo gobierno por esta situación. Y también a Estados Unidos le vio obligado a venderle a ellos el estaño, causando que ellos tuvieran una gran reserva de estaños, ya que ellos no vendían el estaño ni lo producían, entonces causó que acumularan casi 50 toneladas o 20 toneladas, no me acuerdo bien, de estaño, y eso causó mucho auge en la economía boliviana después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y agradezco el apunte histórico. Solamente para contextualizar. Estamos hablando como que de dos momentos distintos, ¿no? Esa relación de eventos de la Primera y Segunda Guerra Mundial ya nos trae más a los 1900, ¿no es cierto? En los 1900, ustedes saben muy bien el tema de los varones del estaño, ¿no es cierto? Patiño, Jochi Laramayo y todo lo que se ha relacionado está muy bien. Ahí podemos relacionar como que segunda aplicación, vamos a cuestionarnos de cómo se da este tema de la aplicación de la teoría cuantitativa del dinero en un segundo momento, ¿ya? Este momento no está presente en este contexto de esta historia que les estoy contando. El estaño realmente era algo irrelevante. Lo principal, aquí está hablando de joyas preciosas en menores cantidades, de oro. Bolivia no es no tiene grandes reservorios de oro, pero no es lo más importante. Pero en su momento era plata, ¿no es cierto? Entonces toda esa plata fue llevada a Europa. Estamos hablando, vean el contexto que le estoy relacionando. 1500, 1650 más o menos, ¿no es cierto? Es el vínculo que hace el señor Martín Azpilicueta. Entonces, en este momento, los precios empiezan a dispararse por las nubes, al sentido de que dice Martín Azpilicueta, lo que valía antes 1, ahora vale 6 veces su precio, ¿no es cierto? Porque justamente la gran cantidad de metal sobreabunda el mercado, pero los precios de los bienes que no va a la par se hacen más escasos y resulta que esto se hace mucho más onerosos, más costosos, ¿ya? Entre 1500 y 1650, podemos pensar, anterior a los 1500, los precios no tenían variaciones, ¿no es cierto? El precio de un zapato
no sé, de 20 lo que sea, libras esterlinas, me estoy inventando, valía por siglos el mismo precio, ¿no es cierto? No había cambio alguno, los precios eran prácticamente fijos. Y resulta que en este lapso de casi 150 años, más de 150 años, por la gran llegada de metales al viejo continente, es que los precios de los bienes, de todos los bienes, como la producción no aumenta, empiezan a crecer enormemente, ¿no es cierto? Entonces, este fenómeno se hace tangible, ¿no es cierto? Y existe una teorización detrás para explicar esa realidad compleja, ¿no es cierto? El señor David Hume, ustedes ya lo deben relacionar, David Hume, como uno de los precursores del empirismo científico, ¿no es cierto? Donde realmente uno tiene que respaldar, ya sea con experiencia o con datos, cierto postulado teórico. En su obra del Tratado sobre la Naturaleza Humana, relaciona una primera crítica al mercantilismo, ¿no? Que él relaciona que el incremento de los metales, estamos hablando de sobre todo oro y plata, da este incremento a las mercancías, ¿no? Y una reducción en el precio de los metales. Los metales, el oro que antes era mucho más valuado, se hace con menos precio, ¿ya? A ver, el planteamiento, mire, me leí a la parte ya un poquito más analítica, ¿ya? Por favor. Si existe alguna duda, comentario, consulta, sugerencia, interrumpen me encanta que me interrumpan. Entonces, pues, por favor, simplemente abran el micrófono y me van diciendo si es que algo no está quedando suficientemente claro. Me lo dicen, pero trato de bajar la explicación a tierra y hacerlo lo más simple posible, ¿ya? Entonces, por favor, aquí tomen apunte de la notación que voy a utilizar. Esta es una notación convencional, ¿no? En todos los libros de texto, sea Sachs, sea Blanchard, sea Dornbusch, sea cualquiera, ¿no? Utiliza este tipo de notaciones de los anglicismos traducidos al español. Posiblemente esta es una tarea que hacen las editoriales, ¿no? Entonces, con EOS yo estoy denotando oferta monetaria, ¿ya? Oferta de dinero, ¿ya? En este caso, la oferta monetaria, estamos hablando del contexto de los 1500, 1650, estamos hablando que la oferta de dinero, más que papel moneda, se vincula con metales, ¿no es cierto? Es decir, moneda en oro, moneda en plata, ¿no es cierto? Entonces, si ha llegado gran cantidad de metal a Europa, la oferta monetaria incrementa sustancialmente, ¿no es cierto? La oferta de dinero va a hacer que el precio de metales, específicamente el precio de la plata, caiga, el precio del oro caiga, ¿no es cierto? Pero, contrariamente, el precio de cualquiera de los otros bienes, sean duraderos o perecederos, aumente. ¿Por qué se da ello? Porque resulta que no se da un aumento en la producción, pues, ¿no es cierto? Es decir, está llegando plata del nuevo continente, pero resulta que no se abren más empresas. Esto es un tiempo precedente a la revolución industrial, ¿no es cierto? Todavía no se da ese salto tecnológico que aumente la producción. De hecho, incluso hay planteamientos demográficos de que el mundo se va a acabar porque la producción no está creciendo a la par del crecimiento demográfico, ¿no es cierto? Pero la situación que plantea, que se ve en la mirada de la teorización, de esta teorización cuantitativa del dinero, es que esto es lo que está ocurriendo. Aumenta la cantidad de metales, aumenta la oferta monetaria, el precio de los metales, oro, plata, cae y el precio de los otros bienes está aumentando. Se piensa de que la velocidad del dinero, que va a ser un concepto que vamos a analizar después con mayor precisión en la actualidad, estamos hablando de un contexto 1500-1650, la velocidad era prácticamente constante, ¿no? No existen transacciones financieras digitales, si quieren verlo, no existe un tránsito realmente expedito que permita uno moverse de una economía a otra, ¿no es cierto? Entonces resulta que el comercio internacional
universal, incluso es incipiente, salvo ciertas particularidades, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos hacen que la velocidad del dinero se la considere como una variable prácticamente constante, entendiendo que la velocidad del dinero va a ser cuántas veces ese metálico, ese dinero metálico, circula dentro de la economía y genera el dinamismo, ¿no? Para comprar más bienes y producir más bienes y comprar más bienes y producir más bienes, ¿ya? Pero en este caso, el dinamismo es prácticamente nulo, por tanto, la velocidad es considerada como una variable constante. Algunos pensadores en su momento, como el señor Joan Bodin, igual que Hume, ¿no es cierto? Es un todólogo, ¿no es cierto? Es filósofo, es economista, es abogado, es un intelectual francés. Si recuerdan los tres mosqueteros, es la época de los tres mosqueteros, del cardenal de Richelieu, ¿no es cierto? Donde resulta que en ese concepto de la Francia de los mosqueteros, está sucediendo esto, ¿no es cierto? Está ingresando gran cantidad de dinero metálico, pero resulta que la producción no está aumentando y existe escasez. Los bienes cuestan mucho, ¿no es cierto? Ustedes recordarán en las películas que vemos, incluso el pueblo se está levantando por hambre, ¿no es cierto? Contra la monarquía, porque resulta que escasea, pues, el comer, el simplemente comer es difícil. Imagínense vestirse, imagínense cualquiera de los otros bienes, ¿no es cierto? Entonces, Joan Bodin relaciona que a medida que está aumentando la oferta monetaria, el precio de los bienes, perdón, el precio de los metales cae y por supuesto el precio de los otros bienes aumenta y más aún si la oferta de bienes no está aumentando, pues, ¿no es cierto? No se produce más, no hay más empresas, de hecho las empresas quiebran y se cierran, entonces la producción cae y no existe mayor producción o de hecho esta se puede estancar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el precedente real para el planteamiento de la teoría cuantitativa del dinero. Ahora, yéndonos más hacia el mero planteamiento de la teoría cuantitativa. En su obra The Purchasing Power of Money, estamos hablando del señor Irving Fisher, digamos, haremos una traducción, de si es muy burda mi traducción, el poder de compra adquisitivo del dinero, digamos, podríamos hablar una traducción así más o menos de la obra original del señor Irving Fisher. Si gustan, ustedes pueden poner Google y ponen su obra y les va a arrojar un PDF bastante precario para nuestros días, pero por supuesto debe ser una eminencia en su época porque mucho cuantitativo no utilizan, ¿no? Las cuentas nacionales son realmente bien precarias, entonces no puede respaldar con evidencia empírica de los planteamientos que teóricamente el señor Fisher relaciona en su momento, ¿no es cierto? Pero veamos el planteamiento. La hipótesis que él maneja es que el valor de las cosas vendidas es igual al valor de las cosas compradas. Es una hipótesis, ¿no es cierto? Es una hipótesis trivial, básica, incluso intuitiva, ¿no es cierto? Aquí no hay mucho que buscarle, ¿cierto? El valor de lo que uno vende es el valor de lo que uno compra. Esto puede incluso relacionarse en nuestra trivialidad, en nuestra cotidianidad del día a día, ¿no es cierto? Uno va a las mañaneras, se compra, no sé, pregunta el precio de algo, el valor de lo que compra es el valor de lo que vende. No hay nada que decir, ¿no es cierto? Y no hay mucho que explorar, no hay mucho que conjeturar. Pero el planteamiento interesante en la mirada de Irving Fisher está en esta ecuación, en esta igualdad, ¿ya? Donde vamos a relacionar a M como la masa monetaria. Ya hemos hablado de oferta monetaria, vamos a hablar de masa monetaria ahora, como un concepto vinculado, ¿ya? El total de dinero que existe en la economía, que si fuera el caso análogo de Bolivia, sabemos que la única entidad que tiene tuición del dinero del boliviano que se produce en la economía es el Banco Central. Por supuesto que dentro de nuestra economía también coexisten otro tipo de monedas que son de curso legal, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es otra historia. Pero pensemos de que la oferta monetaria se puede saber el total de la oferta monetaria, de la masa monetaria. B, decíamos, es la velocidad de circulación del dinero. ¿Cuántas veces ese dinero en compra-venta va a dinamizar la economía, ¿no es cierto? ¿Qué se piensa en este contexto de 1500, 1650, digamos? Que en el corto plazo la velocidad del dinero es prácticamente constante, ¿no es cierto? Va a depender de los hábitos de las personas, va a depender de ciertos
ciertas transacciones cotidianas que realice, que de pronto al no existir una gran oferta de bienes durables en la economía, las transacciones son casi habituales, mayormente compuestas por consumo alimentario, ¿no es cierto? Entonces ahí se sabe más o menos que la velocidad no es una variante que sea determinante en esta ecuación. En el largo plazo, por supuesto, puede haber cambios en los hábitos de consumo y la velocidad puede ser un elemento a considerar, pero eso será una serie de datos larga. Por ahora vamos a hablar de un corto plazo en un horizonte anual, pensemos, ¿ya? Ya, la P va a dar cuenta del nivel de precios. Esto lo hemos hablado hace un momentito, índice de precio al consumidor. Cómo de pronto se contabiliza en una economía un poquito más simple, una economía del medioevo, digamos, donde realmente uno puede saber los precios. No son tantos los bienes que existen, por tanto, los precios pueden ser relativamente bien conocidos, ¿no es cierto? Y T va a ser considerado como el número de transacciones realizadas. Este es un absurdo porque resulta que, como lo plantea Irving Fisher, uno podría conocer cuántas transacciones un individuo realiza en un tiempo determinado. Y luego hacer un cuenta del agregado de la suma de las transacciones individuales en un total de transacciones de una economía. Eso es un absurdo porque, a ver, yo les pregunto ahorita, ¿cuántas transacciones han hecho el día de ayer? ¿Y cuántas transacciones han hecho la semana pasada? Y no creo que ninguno de ustedes me pueda dar la precisión de decirme, he hecho 422 transacciones. Un absurdo, ¿no es cierto? Porque una transacción ya se entiende por pagar el minibús que me lleva a mi casa, el de ida, pagar el minibús que me lleva de retorno a mi casa. ¿No es cierto? Entonces, este tema de la variable de transacciones resulta que es sustituida por la producción, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos comprender como un PIB por ahora, ¿no? Que puede ser considerado como una constante en este contexto medioevo, no diré medioevo, de los 1500-1650, pero que crece inercialmente, ¿no es cierto? Que las tasas de crecimiento son pequeñas, crecen, pero crecen poco, si quieren verlo así, ¿ya? Entonces, en esta lógica, reemplazamos el T por Y. El Y ahora ya no son transacciones, sino es producción, que este puede ser un agregado que sea posible de registrar en cuentas nacionales. En este sentido, si decíamos que B es constante y resulta que los precios tienen poca variabilidad en el tiempo, se piensa que cuando existen fenómenos como el tema de el ingreso de muchos metales a un sistema, digamos, a un continente, a un país, toda variación de la oferta monetaria se va a dar por variaciones en la producción. Esto, en esencia, es la teoría cuantitativa del dinero, ¿ya? El contraste, decíamos, la aplicación de la teoría científica en economía monetaria debe dar cuenta de datos. Ustedes ya han llevado estadística, por tanto, si yo estoy vinculando de que a medida que crece la base monetaria, crece la producción, estoy relacionando una correlación entre variables. Recordando nuestros estudios de estadística, ¿no es cierto? Recuerdan del coeficiente de correlación. Si hablo de un coeficiente de correlación de Pearson, un coeficiente de correlación de Spearman, digamos, hablando de datos paramétricos o no paramétricos, ya vamos a hablar solamente de Pearson, ¿ya? ¿Qué hace un coeficiente de correlación de Pearson? ¿Quién me puede auxiliar? ¿Qué hace un coeficiente de correlación de Pearson? Pongan chanchullo Google. A ver, voy a consultar a alguien, ¿ya? ¿Con quién no he hablado? Con Zulma creo que no he hablado. Zulma, ¿me puede auxiliar? Ya no está Zulma. Joshua Valderrama. Pucha, los he perdido a todos, creo. Disculpe si estoy leyendo mal su nombre. Dalionel Afdel. Sí, licenciado, está bien.
Por favor, si me puede relacionar, si gusta puede usar Chanchullo de Google, pero ¿qué hace un coeficiente de correlación? A ver, he encontrado en el Google, dice, permite predecir el valor de una variable, dado un valor determinado de la otra variable. Se trata de valorar la asociación entre dos variables cuantitativas, estudiando el método conocido como correlación. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Es una correlación. ¿Cuánto incrementa una variable a medida que aumenta la otra? ¿Cuánto incrementa la base monetaria a medida que aumenta la producción? ¿O cuánto aumenta la producción a medida que aumenta la base monetaria? ¿No es cierto? Eso es un coeficiente de correlación. Si me agarro una, por favor, esto apúntenlo, casi voy a dictar, ¿ya? Voy a agarrar una definición de texto. Un coeficiente de correlación cuantifica, mide la asociación lineal, por favor póngale 2 líneas ahí, remárquenlo, asociación lineal entre 2 variables, ¿no es cierto? En este caso las variables es M, oferta monetaria o base monetaria, y Y, producción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasará, para los que recuerdan? ¿Qué pasará cuando tengo un coeficiente de correlación cercano a 1? ¿Entre cuánto y cuánto va el coeficiente de correlación? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es lo que dice Wikipedia? ¿Qué es lo que dice el Google? A ver, por ahí tengo respuestas. A ver, voy a leer lo que me dice en las respuestas. Me dice por ahí María, Nicole, Helen. Coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Si la asociación entre los dos elementos no es lineal. A ver, voy a leer otro. Pucha, ¿por qué no puedo leer esto bien? Ya, ¿entre cuánto y cuánto va el coeficiente de correlación? Nadie me ha puesto eso. Eso, ahí me dice Fiorella, entre -1 y 1, ¿no es cierto? Entre -1 y 1. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un coeficiente de correlación de -1? O, ¿qué pasa si yo tengo un coeficiente de correlación cercano a 1? ¿Qué ocurre? ¿Qué debo entender con coeficiente de correlación de esas características? Y a ver, voy a volver sobre el punto la siguiente clase porque ya se nos está agotando nuestra sesión de hoy. Entonces voy a asociar unos cuantos elementos para cerrar la clase y dar la lectura que necesitamos para la siguiente, para el día miércoles que nos volvemos a ver. Ya, el coeficiente de correlación da una asociación entre dos variables. Por favor, revisen qué es un coeficiente de correlación para la siguiente clase para que lo hablemos con más precisión, ¿no es cierto? Si un coeficiente de correlación resulta que es cercano a 1, ahí tienen la fórmula, ¿no es cierto? Que es la desviación estándar entre X y Y, básicamente es una covarianza entre X y Y, sobre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y, ¿no es cierto? Es decir, la raíz de la variancia de X sobre la variancia de Y. O en términos cuantitativos, puedo también manifestar la misma fórmula en función de la dispersión respecto de la media, ¿no es cierto? Luego vamos a hablar de esto. Un coeficiente de correlación positivo es una asociación lineal entre un par de variables que está dando cuenta, si pensemos, tenemos variable M en el eje de las abscisas y variable Y en el eje de las ordenadas, va a mostrar un crecimiento proporcional, directamente proporcional entre base monetaria, oferta monetaria y producción, ¿no es cierto? A medida que el dinero aumenta, la producción aumenta. Esa es la teoría cuantitativa expresada en datos, ¿ya? Luego vamos a hablar de esto. Con esto voy a hablar más extenso el día miércoles. Pero el punto es el siguiente, por favor. Hay 2 cosas que ustedes quiero que revisen en plataforma. Primero, la clase la voy a colgar en la videograbación, les voy a pasar por el WhatsApp y se las voy a colgar también en la plataforma. En la plataforma, al igual que les he pasado el WhatsApp, está el link de nuestra clase de lunes. No he puesto todavía la clase del miércoles. Voy a habilitar la clase del miércoles para tener un link permanente, un link recurrente para todos los lunes y para todos los miércoles. Por tanto, hay 2 links distintos. Es un primer elemento. Segundo elemento, les he puesto una carpetita que dice lecturas o bibliografía, no recuerdo ahorita en este momento con qué nombre le he dado. Voy a dejar de compartir ya un segundito para que me acuerde del nombre. ¿Ya? Y por favor quisiera que entren ahí y ahí van a encontrar el documento de Fernando Escobar. A ver, me voy a ir a la plataforma. ¿Ya? Y en la plataforma ustedes van a encontrar un link, una carpeta que dice
¿Dónde está mi carpeta? Lectura con Ludwig Torres, dice. ¿Ya? Y dice revisión de bibliografía de interés a partir del 4 del 2022. Y si se entran a esa carpetita, por favor, van a encontrar el documento que dice Fluctuaciones dinámicas entre dinero e inflación en Bolivia, que es un documento de Fernando Escobar. Es un PDF. Descárguenselo, por favor. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que hagamos con este documento? A ver, quiero que por favor hagan el siguiente énfasis de este documento. Es un documento relativamente extenso para leerlo hacia el miércoles. Pero quiero por favor que hagan por lo menos una lectura donde quisiera que enfaticen, por favor, el tema de el planteamiento de la sección 1, ¿ya? Que dice fundamentación teórica de cómo da cuenta de la teoría cuantitativa del dinero para la explicación de su documento. Más o menos den cuenta de qué trata la metodología, cómo hace la estimación de la teoría cuantitativa del dinero y a qué resultados ha logrado. Esos 3 elementos, ¿ya? Cómo fundamenta teóricamente el documento, cuál es su aproximación metodológica y cuáles son los resultados logrados. Y el día miércoles conversamos un poco de este documento. ¿Sí? Está muy bien, empiecen a hacer lo que está haciendo Lidia. Se despiden y ponen su nombre y CI, por favor. Y vamos cerrando la clase. Y en lo que cerramos la clase, ya estamos sobre la hora. Si tienen alguna duda, consulta, comentario, sugerencia, este es el momento, si no nos vemos el día miércoles. ¿Todo bien? ¿Todo completo? ¿Todo claro? Excelente. Todo claro, licenciado. Excelente, excelente, excelente. Por favor, con toda confianza, ustedes me van diciendo si hay aspectos que tal vez los estoy hablando muy rápido. Esto último lo he hablado rápido. Vamos a volver a retomar desde este punto el día miércoles, ¿no? Entonces, he explicado muy poco sobre este tema de la correlación. Lo vamos a hablar con más extensión el día miércoles. ¿Ya? No olviden leer la lectura para el día miércoles. Les voy a hacer recuerdo igualmente en el WhatsApp. ¿Ya? Nos vemos el miércoles entonces. Un gusto grande. Voy a dejar todavía la transmisión para que ustedes vayan llenando sus datos y van poniendo en el chat. Y una vez cierre, yo creo que en un momento más les comparto el link de la videograbación del día de hoy. Hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta el miércoles. Hasta luego, licenciado. Licenciado.